Entonces vamos a prepararnos para recibir hoy la palabra del Señor también. Únase conmigo en oración primeramente. Padre, yo me dispongo a ser tu vaso, tu instrumento. Me hago un lado, me escondo detrás de la cruz para que tú seas exaltado, como dijo tu siervo Juan el Bautista. Y Espíritu Santo, tómame, úsame y fluye en cada vida, en cada corazón de los que nos ven y escuchan en este momento, donde quiera que se encuentren, Señor, que la palabra tuya toque sus vidas. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hoy le quiero hablar de un tema que yo sé que te va a provocar ganas de estar más cerca de Dios, porque te quiero hablar de la presencia de Dios. He titulado mi sermón hoy precisamente así, si Dios está presente. Todos sabemos que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Él es omnisciente, es uno de sus atributos, que Dios es omnisciente, que está en todo lugar. Sin embargo, no siempre toda persona tiene como convicción de que está cerca de él o de ella. A eso es donde le quiero llevar. ¿Hasta dónde usted entiende que ese Dios que está en todo lugar está cerca de usted? Que es un Dios cercano, que no es un Dios abstracto por allá en el espacio, sino que es un Dios cercano y que usted puede experimentar su presencia también. Amén. Bueno, sígame aquí con algunos textos de la palabra que le voy a estar compartiendo. Génesis 3:8 es el primero. En el jardín del Edén, Adán y Eva oían la voz de Dios. Tenían relación con Dios, ¿cierto? La perdieron al caer, al desobedecer. Entonces, no es que Dios no está presente a veces, sino que por nuestra desobediencia, a veces nos desconectamos de Dios. Y claro, cuando Adán y Eva se apercataron de que le fallaron a Dios, entonces buscaron cómo esconderse. Y hay personas así, que cuando sienten que le han fallado a Dios, dicen, me voy a esconder de Dios. Cosa que no se puede. No te puedes esconder de Dios. Dice ahí en Génesis 3:8, cuando oyeron la voz del Señor que paseaba en el jardín, el hombre y su mujer se escondieron, ¿de qué? De la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Pero no funciona así. No te puedes esconder entre los árboles del jardín o en cualquier otro lugar donde creas que te puedes esconder de Dios. No funciona así. Salmo 139:7 es un salmo que dice una gran verdad. Pregunta, está en forma de pregunta. David pregunta, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy a las montañas, ahí estás. No hay cómo esconderse. ¿A dónde huiré? ¿De qué? De tu presencia, porque Dios es omnipresente. Está en todo lugar. Está en todo lugar. Cuando fuimos pastores en Texas, se convirtió a Cristo un hermano de origen mexicano que cruzó la frontera y andaba por el desierto. Y me decía, pastor, yo casi me muero en el desierto. Pero ahí, a la orilla de un nopal, ¿sabe qué es un nopal, verdad? Los mexicanos saben qué es eso. A la par de un nopal, ahí me arrodillé y oré y sentí la presencia de Dios. Y le dije, Señor, si me dejas sobrevivir este desierto, te voy a servir. Y claro, cuando ya logró cruzar y llegó a San Antonio, Texas, que era donde estábamos nosotros pastoreando en ese tiempo, buscó la iglesia y me contó esa anécdota. Y me dijo, pastor, es cierto, como usted predicó, Dios está en este templo, pero también estaba allá en el desierto, donde yo estaba a punto de morir. Allí estaba el Señor también. No te puedes esconder.
Hay gente que huye de Dios por diferentes razones. El caso que te quiero mencionar ahora, el otro caso, es el caso de Jonás. Jonás. Dice Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Otro que quería huir de la presencia. ¿Qué cosa? Muchos deseáramos la presencia de Dios, pero hay algunos que le andan huyendo. En el caso de Jonás era porque Dios le dio una asignación, le dio una tarea. Ir y predicar a un pueblo muy difícil, Nínive. Y sí, a veces Dios nos pone tareas difíciles, ¿verdad? Que decimos, ay no, papá, no, es que eso no. Pero Dios quiere que lo hagamos, y si Él nos asignó, si Él nos envía, Él nos va a respaldar, no vamos solos. Pero Jonás, en su inmadurez, y así nos pasa a muchos de nosotros, le dio la espalda a la asignación, y entonces quiso huir a Tarsis, descendió a Jope, o sea, se fue a otros lugares. Había una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse a Tarsis. Tarsis no era el lugar, Tarsis no era el propósito de Dios. ¿Me está siguiendo? Muchas veces nosotros le desviamos el propósito a Dios. Nos vamos a nuestro Tarsis. ¿Cuál es tu Tarsis? ¿Qué es ese lugar o esa decisión que estás tomando que no es la que Dios quiere que tomes? Ese es el Tarsis. No te vayas a ningún Tarsis que no sea aprobado por Dios. Busca la dirección de Dios. Vete a donde Dios te está mandando. Él andaba queriendo estar lejos de la presencia de Dios. ¿Cómo estás vos hoy, mi amigo, mi hermano? ¿Estás cerca o lejos de la presencia de Dios? Lejos si no estás orando, si no estás leyendo la palabra, si no estás congregándote regularmente en una iglesia, estás lejos. Si en tu relación íntima con Él también no hay conexión, estás lejos. Estás en camino a Tarsis, pero no estás en la voluntad de Dios. No te quedes fuera. Mira, 2 Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. A mí me han preguntado, pastor, ¿en qué consiste la condenación eterna? Eso de irse al infierno donde hay llamas de fuego y todo eso. Bueno, la Biblia habla de un lugar así de castigo. Pero sabes que en realidad lo más triste es estar excluido, separado de la presencia de Dios. Excluido, dice ahí, del Señor y de la gloria de su poder. No te quedes excluido de la presencia de Dios, de la gloria de su poder. Asegúrate de estar incluido, más bien. ¿Cómo puedo yo estar incluido? Bueno, si me uno a los que le siguen, por supuesto. Es como una vez que iba este famoso predicador argentino, Luis Palau, en un tren viajando, y él iba como con la Biblia abierta leyendo y susurrando un himno cristiano, y iban dos jóvenes por ahí al asiento de al lado y lo escucharon y se dijeron la una a la otra estas jóvenes, ay, estos religiosos, ¿por qué no cantan y eso y leen su Biblia y eso el domingo en la iglesia, en el templo? Pero bien, andan aquí en el tren y viajando y andan en eso. Luis Palau las escuchó, entonces les preguntó, señoritas, déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes quieren ir al cielo? Claro, dijeron ellas, claro que sí. Ah, pues yo no veo cómo quieren ir al cielo, porque si no disfrutan aquí que yo esté cantando un himno y leyendo la palabra de Dios, ¿cómo van a disfrutar el cielo? Donde ahí eternamente vas a estar alabando a Dios. ¿Me sigues? Ellas se estaban excluyendo, no incluyendo. Dios no excluye a nadie. Uno es el que se excluye cuando no busca la presencia de Dios. Nadie puede decir, Dios me excluyó, Dios no me incluyó, Dios me rechazó. No, Dios te ha invitado a entrar
a una comunión con Él cercana, a tener presencia del Señor y a tener gloria y poder de Él en tu vida. Está disponible para vos y para mí. Amén. Claro, hay requisitos. No es algo que así nomás, tiene que haber un paso que dar. Requisitos. Y en eso nos habla el libro de los Hechos. Allí en Hechos capítulo 3, verso 19, donde el apóstol Pedro está predicando y mucha gente lo estaba oyendo y le preguntan a Pedro, hay una pregunta que surge ahí: varones, ¿qué haremos? Y Pedro contesta esto: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Dos cosas. Arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentirse es un cambio radical. Arrepentirse no es llorar. Quiero aclarar eso. Arrepentirse es cambiar, es dar el paso de un cambio en la vida, es renunciar a lo que se opone a Dios. La palabra arrepentirse en griego es metanoia. Metanoia en griego significa dar vuelta en U, como decir, ibas por ahí, te devuelves al lado contrario. Empiezas a caminar con Dios ahora. Y dice lo segundo, y convertíos. Convertirse es otra cosa. Convertirse implica también una transformación, un cambio de mentalidad, un renunciar al mundo, a los placeres del mundo y desear agradar a Dios y dar pasos para hacerlo, convertirse. Nacer en un garaje no te hace carro, ¿verdad? Nacer en una religión no te hace hijo de Dios tampoco. Tienes que convertirte. Tiene que haber esa experiencia personal de entrega al Señor. Para conocer la presencia de Dios hay que convertirse. Y no convertirse en católico, en evangélico, en testigo de Jehová, en mormón, en ninguna de esas religiones y otras más. Es convertirse a Cristo. Porque solo Él salva. Solo Él salva. Y solo Él te lleva a la presencia de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice Juan 14:6, ¿verdad? Además agrega, para que sean borrados vuestros pecados, de modo que la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Esa palabra me gusta, refrigerio. Cuando decimos un refrigerio es cuando estamos con sed o con hambre también, pero principalmente con sed, ¿verdad? Y nos ofrecen un delicioso refresco. Póngale ahí el que a usted más le guste, su preferido, ¿verdad? Amén. Un raspado, ¿cómo es que le dicen en Puerto Rico? Una piragua, un raspado, un copo le decimos en mi país, en Costa Rica. Qué rico eso cuando estás con sed. Te produce un refrigerio. Pues en lo espiritual también, a veces andamos con sed, con ganas de experimentar más cerca la presencia de Dios. Y decimos, ¿cómo lo hago? Voy a ir a un templo. Bueno, ese es un buen paso. Pero aparte de eso, tienes que, dice el texto, arrepentirte y convertirte. Y entonces van a venir, ese es el requisito, arrepentirse y convertirse, y van a venir entonces tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. O sea que cuando estás orando, alabando a Dios, cuando estás con la iglesia, es un refrigerio para vos y para mí. ¿Verdad que así es? No es una obligación, no es una tradición, no es un ritual, es una delicia, un refrigerio. Eso es la presencia de Dios también. Quiero que entiendas eso. Por eso los cristianos no nos aburre estar en la casa de Dios y estar con otros hermanos y estar alabando a Dios. Es un refrigerio. El otro requisito es humillarte. Daniel 10:12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas,
porque desde el primer día que pusiste o dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. El contexto de ese pasaje es cuando el rey Nabucodonosor había hecho un edicto ordenando obligatoriamente a todo mundo adorar la estatua de él, adorar a dioses falsos, adorar al emperador, adorar. Y Daniel sabía que aquellos que no obedecieran los iban a matar, los iban a tratar mal. Y por eso se le aparece el ángel del Señor y le dice: no temas. Cuando todo está contra ti, no temas. Cuando hay edictos contrarios, no temas. Tal vez hoy día no es un edicto del rey Nabucodonosor, pero hoy día hay edictos contrarios. Es decir, el enemigo a veces te tira cosas contrarias a tu vida. Problemas financieros, te despiden del trabajo. Problemas de salud, te encuentran una enfermedad muy peligrosa. Son edictos contrarios. Y ahí es donde tienes que depender de Dios, como Daniel. Y es por eso que a Daniel se le dice: no temas. Pero ¿qué es lo que hacía Daniel? Desde el primer día que dispusiste tu corazón, ¿qué hizo Daniel? Dispuso su corazón para experimentar la presencia de Dios, para experimentar el mover de Dios, para experimentar la ayuda de Dios. Tienes que disponer tu corazón. Ese es el requisito. Y además dice humillarte en la presencia. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Humillarse. Humillarse significa no poner excusas. ¿Verdad que cuando uno le pide perdón a alguien y le dice: mira, perdóname, pero es que vos me dijiste esto y me hiciste lo otro y que aquí, que allá? ¿Cómo suena eso? Como que estoy justificándome, no estoy de verdad humillándome. Pero cuando yo le digo a la otra persona: mira, yo hice mal, tienes razón, fallé, sin excusas, me estoy humillando. Y eso quiere Dios. Que ya dejes de echarle la culpa a tu esposa, a tu esposo, a tu suegra, al vecino, a qué sé yo. No, tu decisión es tu decisión. Buscar la presencia de Dios depende de vos solamente. Es individual. Es una decisión individual. El resultado fueron oídas tus palabras. Es decir, Dios no va a dejar, Dios no va a ignorar a aquel que se humilla delante de Él. Dios va a actuar. Dios va a actuar en esa vida. He escuchado tantos testimonios de personas que se han humillado delante de Dios en una cárcel, en un hospital o en la calle, en un lugar público a veces. No solo en un templo, como algunos pensarán. Y Dios ha obrado, Dios ha actuado para salvación primero, pero también para sanidad, para restauración. A veces restauración de relaciones, de matrimonios, de situaciones que uno se sorprende lo que Dios puede hacer. Fueron oídas tus palabras y por tus palabras yo he venido. ¿Quién es el que vino? Te dije, un ángel, ¿verdad? Entonces Dios también no solo actúa Él, sino que envía a sus agentes en tu favor. Tú no estás sola. No estás solo, mi hermano, mi hermana. Hay agentes de Dios encargados de ayudarte. Amén. Otro testimonio del tema de la presencia de Dios es Moisés. Moisés fue un varón que Dios lo tuvo que procesar, pasó por muchas cosas. Se nos daría aquí otra hora predicándote de Moisés solamente. De hecho, un día esto va a predicarte de él solamente. Pero hoy te digo brevemente nada más que Moisés en su proceso tuvo que entender que él necesitaba depender de Dios y buscar la presencia de Dios para la tarea que Dios le estaba asignando tan grande.
Entonces ya en Éxodo 33, 15, 17, cuando Moisés recibe el llamado de Dios para ser el libertador de los hebreos en Egipto, él dice esto: Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Puedes decir un amén a eso? Puedes identificarte con Moisés y decirle a Dios: Señor, yo no doy un paso en mi vida, no tomo una decisión en mi vida si tú no vas conmigo. Si usted, mi Dios, usted, Señor, tiene que ir conmigo. Ese es lo que yo anticipo. Si tu presencia no va conmigo. Y es que Dios está presente donde vayas. Tienes una entrevista de trabajo, no vas a ir solo. La presencia de Dios está contigo. Tienes una cita con el médico y no sabes qué resultados te van a dar. No te preocupes, la presencia de Dios va contigo. Donde quiera que vayas. Moisés por eso dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Ahora Moisés no solo habla por él mismo, también habla por el pueblo. Como nosotros los pastores, cuando oramos, a veces oramos por nosotros mismos, pero también tenemos corazón pastoral, oramos mucho por ustedes, por el pueblo, por la iglesia. Y decimos, Señor, si tu presencia no está conmigo, no hago nada. Y que tu pueblo también reciba esa bendición, esa edificación. Mire, hace ya casi 3 años, ¿no? 2, 3 años atrás que estuvimos con la situación de esta pandemia, del COVID y todo eso, y mucha gente dejó de venir a las iglesias, muchas iglesias se cerraron inclusive, y inclusive a nosotros nos preguntaron, pastores, ¿qué van a hacer? Mejor van a cerrar porque ya nadie está viniendo. Y yo oré como Moisés, Señor, si tu presencia está conmigo, ahí le sigo adelante. Si tu presencia no está ahí ya más, ok, entonces sí, cerramos. Pero el asunto es que esté la presencia de Dios. Y ustedes son testimonio, este grupo que hay aquí hoy, son testimonio de que Dios no tenía en sus planes cerrar la iglesia o el templo, el lugar de adoración. Y que todavía Él tiene algo que hacer en este lugar. Amén. Entonces Moisés lo dice, tu pueblo también. El verso 17, y dijo a Moisés, Jehová dijo a Moisés. Ahora aquí el diálogo entra en un intercambio entre Dios y Moisés. Porque esto de buscar la presencia de Dios, algo lindo en eso es que es un diálogo con Dios. Yo siempre le he dicho a la gente, orar no es repetir y repetir una oración de memoria, es dialogar con Dios. Lo que sientes, y Él te va a responder a tu corazón. Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Qué afirmación recibió Moisés, ¿verdad? Dios le dice, lo haré, estaré contigo. ¿Pero en base a qué? Es que Moisés, tú eres tremendo, tú eres el hombre más especial que hay sobre la tierra, por eso lo voy a hacer. No fue eso. ¿Qué dice el texto? Por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Es la gracia, es la gracia. No merecemos nada, no somos nada, pero somos alguien a los ojos de Dios. A los ojos humanos, somos otro ser humano, pero la gracia, recibe la gracia. Cree que Dios tiene algo especial para vos también, por gracia, no porque lo merezcamos. Dice, te he conocido por tu nombre. ¿Usted sabía eso, que Dios conoce tu nombre? Que Dios te conoce como individuo. Dios tiene un trato personal contigo y conmigo. Muchas veces tal vez lo has sentido en tu corazón, en tu mente, a Dios hablándote, diciéndote, José, estoy contigo. O José, ¿qué pasa?
José, te veo preocupado, te veo medio desanimado. José, ¿qué pasa? Yo estoy contigo, José. Mi presencia está contigo. Y tú sientes que te habla así, con tu nombre. Tu nombre es importante para Dios. Tu persona es importante para Dios. Entonces la presencia de Dios es algo lindo. Es algo lindo. Es un gozo estar en la presencia de Dios. David, el salmista, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. David no dice, qué aburrido es esto de las cosas de Dios, qué aburrido es, tengo que hacerlo, pero no, David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. O como algunos piensan, los cristianos son gente aburrida, que no saben, más bien no saben gozarse, porque no hay más gozo más especial que el gozo de la presencia de Dios. La gente que no conoce del Señor, de Dios, en una relación personal, busca el gozo en otras cosas. ¿Se acuerda de ese corito que dice, gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había? Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Ay, ese sí es gozo. El del mundo es pasajero. El licor, las drogas, el ambiente de una discoteca pasa y sigue el vacío en el corazón. Pero cuando es el gozo de Dios, eso no se acaba. Está contigo donde quiera que andes, donde quiera que vayas. Por eso a los cristianos a veces nos dicen, como prediqué el domingo pasado, ¿verdad?, que somos medio locos. Porque el gozo del Señor está conmigo. Delicias, dice David, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué expresiones usa David? Delicias. Las cosas de Dios son una delicia. Leer la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, es una delicia. No es aburrido para nada. Aleluya, aleluya. En el libro final de la vida, la Biblia habla de que hay un libro, el libro de la vida, ¿verdad?, donde están anotándose todas las cosas que han pasado en nuestra vida, las buenas y las malas, y que van a surgir. De hecho, a mí me han dicho gente que ha estado a punto de morir, me han contado que han visto su vida pasar como en una película, así, rapidísimo, en cuestión de segundos, gente que ha estado al borde de la muerte. Y es que sí, la vida es como una película, pero ¿cómo será el final? No importa cómo comenzó, pero ¿cómo será el final de la película de tu vida? ¿Estará la presencia de Dios ahí, en ese final? ¿Ves? Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está allí. No podemos ocultarlo a Dios, a su presencia. Ese es el punto. Yo les he mencionado varias veces que yo fui capellán en un hospital. Y en un hospital, la gente que está allí muchas veces está grave, enfermedades terminales. Nos llamaban a orar por alguien que estaba agonizando, a punto de morir. Y ahí esa persona estaba sola. Sus familiares tal vez ya no estaban en ese momento, por lo menos, y nos llamaban a los capellanes, venga al salón tal, al cuarto tal, y me encontraba con personas que me decían, pastor, ayúdeme porque sé que me voy a ir. Y yo les decía ahí, mire, su vida Dios la conoce, pero la gracia de Dios está disponible para usted aquí hoy. Hay salvación en Cristo, hay perdón en Cristo. Y era un gozo, era un deleite para mí escuchar a esas personas decir, lo recibo, sí, yo lo creo, yo lo recibo. Porque esa es promesa de Dios. Amén. Quiero concluir con este versículo de Apocalipsis 7:9. Empecé mi sermón, no sé si lo notó,
pero empecé mi sermón con Génesis y ahora termino mi sermón en Apocalipsis. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de la presencia de Dios. En Génesis hablamos de un Adán y Eva escondiéndose de la presencia de Dios. Pero ahora encontramos en Apocalipsis a una multitud de gente que no se está escondiendo de la presencia de Dios, que más bien están celebrando la presencia de Dios. Dice ahí Apocalipsis 7:9. La multitud vestida de ropas blancas que vi, dice, y después de esto miré una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono en la presencia, ¿ves? Presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Concluyo entonces preguntándote, ¿estarás en su presencia el día final? ¿Estarás en esa multitud, en ese grupo de los que estaban celebrando la presencia delante del Cordero? ¿Estarás con esas ropas blancas que en el Apocalipsis y en la Biblia representa la pureza, la santidad de vida? Si nuestra vida no está caminando en santidad, no estamos vestidos para esa ocasión entonces. No se trata de una vestidura literal, se trata de nuestro caminar con Dios. Si es de santidad o no es de santidad. ¿Ves? Y era una multitud que nadie podía contar, de muchas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Aquí en nuestra iglesia tenemos unas banderas allá atrás de los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque entendemos que no importa del país de donde vengas, del país de donde seas, lo importante es si estarás el día final en esa celebración frente al Cordero de Dios. Amén. Amén. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero y tenían palmas en las manos. Las palmas en las manos es otro asunto simbólico en la Biblia. Era una manera de darle como alabanza, darle honra a alguien. Como cuando Jesús entró a Jerusalén, que salieron con palmas y decían, Hosana, Hosana al Rey. ¿Ves? Y tú y yo tenemos otro tipo de palmas, no las palmas literales, sino lo que le ofrecemos a Él. Nuestra vida, nuestra adoración. Esas son, por decir así, las palmas que le damos al Señor. Oramos. Pidamos al Señor que nos ayude a ser dignos de estar en ese evento final, en su presencia. Te invito ahora mismo, mi amigo, mi hermano, que me has escuchado, a que cierres tus ojos si puedes y hables a Dios. Háblale al Señor y dile, perdóname, Señor, si no había entendido lo que representa estar en tu presencia. Perdóname si he sido de los que han andado huyendo como Jonás de tu presencia, o tratando de esconderme como Adán y Eva de tu presencia, porque te fallé, porque caí. Pero hoy vengo a ti, porque quiero sentir lo que sentía tu siervo David cuando dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Quiero volver a sentir ese gozo en mi vida, de tu presencia. Lléname, Señor, de tu presencia. Está vacío mi corazón tal vez, dile, Señor, porque lo he llenado con cosas que no llenan, pero hoy vengo a buscar de tu presencia, para que mi copa esté rebosando. Oh Dios, oh Dios. Ahora yo oro en favor tuyo. Te pido, Padre, que aquel que ha escuchado esta palabra hoy haya sido llamado, Señor, a caminar más cerca de ti, a buscar tu presencia, para que su vida sea plena, sea significativa, no una vida sin propósito. Te pido, Padre, que el que ha escuchado o escuchará este mensaje en otro momento, decida buscar tu presencia. Ahí donde se encuentre, si puede, ore y dígaselo al Señor. Doble sus rodillas.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llena de tu presencia, Señor, esas vidas que han hecho esa decisión hoy. Y en el nombre de Jesús, llena de tu presencia los que están aquí en este lugar hoy. Llena esta casa de tu presencia, Señor. Amén y amén y amén. Yo quiero también quiero invitar al hermano Hugo. Hermano Hugo, ¿quisieras venir aquí al frente? Me atrevo a pedirle que venga el hermano Hugo porque él me dijo algo cuando hablé con él. Me dijo, pastor, yo me bauticé a los 16 años, pero me aparté, me desvié de los caminos del Señor y ahora quiero regresar. Y yo sé, hermano Raúl, que Dios sabe eso y Dios quiere decirte bienvenido. ¿Quieres orar conmigo por eso? Dame tu mano. Padre, yo te pido por Hugo. Este hombre, Señor, ha recorrido la vida, han pasado años desde que él se bautizó, joven. Pero ese bautismo no fue en vano. Hoy, una vez más, ese pacto que él hizo el día del bautismo lo está afirmando aquí, por fe, para restaurarse contigo, para caminar en tu presencia de ahora en adelante. Dile, Hugo, al Señor conmigo: Padre, yo creo que tú me recibes en tu casa, como al hijo pródigo que volvió. Y te doy gracias. Gracias, Señor. Yo creo que desde hoy en adelante tu presencia será real en mi vida. En el nombre de Jesús. Y ayúdame a no echar paso atrás, sino poner mi mirada en ti. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Yo te doy un abrazo en nombre del Señor también. Y le dijimos a hermano Hugo que ahí hay una silla que ahora le pertenece. Aleluya. Hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Cuando alguien que era un pecador se arrepiente o cuando alguien se había apartado y vuelve al camino, hay gozo en el cielo. Bueno, para los que nos han visto hoy en vivo, también para vos es esa promesa. Y si te ha hablado el Señor hoy, escríbeme, déjame una nota ahí en los comentarios de la grabación de este video. Pastor José Abdiel, Pastora Teresa, desde la iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, aquí en Apopka, Florida, te bendecimos.